Esto no está... Ya está Ok, grabando. perdón. Ajá. Ok, ahora sí. Ok, Adelante. sorry. Bueno, muy buenas tardes por acá por Venezuela, porque también tenemos una ponente que está cruzando un poco el charco. Bueno, bienvenidos. Ya vamos a compartir con ustedes acá la presentación como tal de Industria 4.0 específicamente y el impacto que este tiene en los sistemas de gestiones de calidad, ¿no? Para hacer, digamos, este evento, contamos con la profesora Ibexi Mancas, que ella está conectada acá. Ella ha sido durante más de 10 años profesora de la maestría de sistemas de calidad y la especialización en ingeniería industrial y productividad, ingeniero mecánico de profesión y consultora, ¿no? Y actualmente en la oficina técnica de posgrado, específicamente en la coordinación que está vinculada con calidad, perdón, ¿sí? Y a su vez también con la dirección de calidad y mejora continua. También está con nosotros Chas Lady, que está desde España, que estamos preguntando el tema de la diferencia horaria, pero mucho sol por allá en este momento. Bioanalista, consultora. Ella es estudiante de la maestría de sistemas de calidad, próximamente ya a finalizar. Su trabajo de investigación va a ser parte, en este caso, de una u otra forma de lo que va a exponer en el seminario. También tenemos a Alberto Ayoca, ingeniero químico, trabaja para la empresa de consumo masivo en el caso en Venezuela y también próximamente a terminar su trabajo de investigación de la maestría de sistemas de calidad. ¿Okay? Ana Fina Vargas, que está acá, ella es la directora de la oficina técnica de posgrado. Y bueno, también de una u otra forma estos espacios están auspiciados a través de esta oficina técnica de posgrado, ¿no? Y para la final, pues mi nombre, lo que no me conocen, capaz acá, pues Luis Ramírez, el director del programa Maestría en Sistemas de Calidad y la especialización en Ingeniería Industrial y Productividad. Y pues de una u otra forma, pues lo que vamos a hacer ahora, pues es darle espacio a la profesora Ibexi Manca para que nos nutra y nos llene de ese conocimiento que es la industria 4.0. ¿Okay? Yo voy a colocar la cámara, se la voy a apagar, lo más probable es que también quizás lo hagan los otros, siempre que no dé el ancho de banda. Y nada, pues adelante. Pues profesora Ibex, bienvenida. Usted ya tiene para compartir la pantalla, ¿cierto? Hola, muy buenas tardes. Un gusto en saludarlos en esta tarde de hoy. Como les dijo Luis, mi nombre es Ibexi Mancas. Me desempeño como profesora acá en los programas de ingeniería de mejoramiento de la productividad, ingeniería industrial y productividad, y en el programa de sistemas de calidad. Hoy vamos a hablar de la industria 4.0 y su relación con la calidad. Y como inicio a todo esto, pues es indudable que comencemos hablando de qué hablamos cuando hablamos de la industria 4.0, de qué va todo esto, cuándo se comenzó a hablar de la industria 4.0. Entonces, voy a dar un preámbulo de lo que se trata para luego entonces dar paso a las siguientes presentaciones que tendremos la tarde de hoy, en la cual Luis finaliza mostrándonos la relación de esa industria 4.0 con la calidad. Entonces, comenzamos recordando el origen del concepto de la industria 4.0 y vemos que surge en Alemania a comienzos de la década de 2010. Es decir, que si nos situamos en contexto, es un término relativamente nuevo. Comenzó precisamente en Alemania, el gobierno alemán y un grupo multidisciplinario de especialistas fueron convocados para diseñar un programa de mejora a la productividad relacionado con la industria de manufactura. Entonces, en 2010 se comienza a hablar de la industria 4.0, muy relacionada con lo que es mejora de la productividad y ligada a la industria de manufactura. Este término se presentó por primera vez
luego en la Feria de Hannover en 2011. Y desde ese momento comenzó a ganar un protagonismo, digamos, rápidamente, ¿no? Entonces, si nos vamos al contexto, es desde el 2011 cuando oficialmente comenzamos a hablar de industria 4.0 y comienza en Alemania, donde se comenzó a hablar de esto. Si damos un repaso por la evolución de las revoluciones industriales, nos encontramos que en 1784 hablamos de la industria 1.0 y en ese momento era la generación de vapor y se inició con el primer telar mecánico. 1784, industria 1.0. 1870, industria 2.0. Los elementos resaltantes allá, energía eléctrica y la primera cadena de montaje. Luego, entonces, transcurre casi que 100 años para comenzar a hablar de la industria 3.0. Allí comenzamos entonces a hablar de un mayor nivel de automatización y de la electrónica. Luego de 1969 damos el salto, como les dije, a 2011 y comenzamos a hablar de la industria 4.0 hasta el día de hoy. Industria y productos inteligentes, sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, la hiperconectividad, el Big Data. Estamos entonces en la época de la revolución industrial 4.0. Esta cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0, ha cambiado en mucho la forma como hacemos negocios, cómo estos operan y cómo compiten. Entonces vemos la industria 1.0, la máquina de vapor, los telares, la industria 2.0, la electricidad. La industria 3.0 ya comenzamos a hablar de robótica, de circuitos integrados, de la tecnología de la información. Y ya en la época de la revolución industrial, de la industria 4.0, ya comenzamos entonces a hablar de simulación, del Internet de las cosas, de la robótica y su aplicación muy ligada a la industria. Y como les dije en la referencia anterior, comenzamos con la industria de manufactura. El concepto 4.0 se refiere a la interconexión de recursos tecnológicos que comparten e intercambian información en tiempo real y de esta manera conforman las llamadas fábricas inteligentes. La interconexión de recursos tecnológicos en tiempo real. El objetivo de la revolución industrial es potenciar industria 4.0, potenciar la competitividad de las empresas industriales aplicando avances tecnológicos, tanto a los productos como a sus procesos de fabricación. Entonces vemos que esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la simulación, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, el Big Data, la información que tenemos en la nube, el 3D, y así vemos que está integrada por todos estos elementos. Dentro de estas tecnologías de la industria 4.0, la robótica surge como máquinas inteligentes que automatizan tareas que antes estaban circunscritas solamente al dominio humano. Entonces, en este momento comienzan las máquinas a reemplazar ciertas tareas que anteriormente las hacía el hombre, sobre todo tareas repetitivas, fueron reemplazadas entonces por máquinas que llamamos robots. La simulación permite ajustar y representar virtualmente el funcionamiento conjunto de máquinas,
procesos y personas en tiempo real antes de ser puesto en marcha. Simulo cómo se va a desempeñar el proceso en tiempo real antes de que la realidad arranque, lo que ayuda a prevenir averías, ahorrar tiempo y evaluar el resultado final en un entorno controlado. De esta manera estamos aumentando productividad y minimizando el desperdicio. El Internet de las Cosas me permite una comunicación de forma multidireccional entre máquinas, personas y productos, facilitando la toma de decisiones en base a la información que la tecnología recoge de su entorno. Y que vemos que en esta época de pandemia, del año pasado para acá, el Internet de las Cosas ha logrado un impulso bien interesante, porque cuando no podíamos salir muchos de nuestras casas, pero habían industrias que tenían que seguir trabajando, como por ejemplo la de alimentos y la de medicamentos, que vamos a tener nuestros alumnos ahora que nos van a hablar de eso. El Internet de las Cosas nos ayudó a que estas empresas y estas industrias pudiesen seguir trabajando de manera ininterrumpida en tiempos de pandemia. La ciberseguridad son las herramientas preventivas que permiten detectar, anticipar y neutralizar amenazas sobre los sistemas de información de las empresas. Porque si estamos hablando del Internet dentro de las industrias, pues queremos entonces asegurar y prevenir cualquier virus o amenaza que entre dentro de los sistemas de información. Y por eso tenemos la ciberseguridad y hablamos de ella. La realidad aumentada permite complementar el entorno real con objetos digitales. Y el Big Data se refiere a datos caracterizados por su volumen, gran cantidad, velocidad a la que se generan, procesan y analizan, y la gran variedad de datos estructurados y no estructurados que vamos a encontrar en ellos. Entonces, dependiendo del proceso, vamos a encontrar gran cantidad de datos que se generan como consecuencia de ello. ¿Qué importancia tiene la industria 4.0? Puede mejorar operaciones de negocio y el crecimiento de los ingresos, transformando productos, cadenas de suministro y mejorando y transformando expectativas de los clientes. Cambia la forma de hacer las cosas, pero también puede afectar la forma en la cual los clientes interactúan con los productos y con sus proveedores y las experiencias que esperan mientras interactúan con las empresas. Entonces los clientes juegan un papel interesante dentro de todo lo que es la industria 4.0. Más allá de eso, se pueden generar cambios en la fuerza laboral, como les dije, en algunas tareas repetitivas. Los robots han venido reemplazando el trabajo del hombre. Y eso ha llevado a que entonces el personal de planta de las empresas van a requerir nuevas competencias, roles y responsabilidades dentro de la organización. Tareas repetitivas se reemplazan por robots y el hombre se dedica entonces a hacer otras actividades que requieren competencias diferentes. El impacto puede sentirse en múltiples niveles, en grandes ecosistemas, a nivel organizacional y a nivel individual, en clientes y en colaboradores. Como les dije, los clientes juegan un papel interesante dentro de todo esto y los colaboradores dentro de la organización también así. En el ecosistema afectan a todos los agentes del ecosistema, los proveedores, los clientes, las regulaciones y aspectos legales de cada país, las inversiones, todas se ven afectadas por este impacto de la industria 4.0. Las organizaciones, los datos en tiempo real se pueden hacer
de diferente manera. Y eso hace que las organizaciones sean receptivas, proactivas y predictivas, porque en este momento tenemos mucha data que seleccionar, que administrar y con la cual jugar en el tiempo para satisfacer necesidades de los clientes. Los individuos para los colaboradores puede significar y ha venido significando un cambio en la manera de realizar el trabajo. Algunas tareas repetitivas se dejaron a las máquinas y los colaboradores de las empresas han tenido que ampliar sus competencias para entonces ahora comenzar a manejar y a programar esas máquinas. Mientras que para los clientes significa una mayor personalización de los productos, de tal manera de satisfacer de mejor manera sus necesidades. Los productos en cierta forma el cliente los ha ido personificando. Cuando los quiero, de qué color los quiero, cuando quiero el envío, desde qué país, etcétera, etcétera. Entonces, esa data se va manejando y se va personalizando la relación empresa-cliente. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la fábrica inteligente. Aplicación de tecnologías de la industria 4.0 revierte la lógica del proceso de producción convencional. Las máquinas de producción ya no procesan el producto, sino que el producto se comunica con la máquina para decirle exactamente qué hacer. Tenemos toda la información de lo que requiere el cliente y en función de eso vamos a procesar el producto según los requerimientos específicos del cliente. Se verá más adelante que la gran capacidad de estas fábricas para generar, procesar y analizar datos deriva en la toma de decisiones de forma descentralizada y en modelos de negocios centrados en el cliente. Hacia allá vamos, a ser mucho más personales con el cliente y que sus necesidades queden plenamente identificadas. En resumen, las empresas organizan su producción de forma flexible para brindar exactamente lo que el cliente quiere. Se trabaja sobre productos existentes a los que se les agrega valor, incorporando servicios, pasando del producto a la plataforma, utilizando toda la data que tenemos almacenada para entonces ofrecer un producto mucho más completo al cliente. Se busca acortar la distancia entre el fabricante y el consumidor. Se reduce los intermediarios, se bajan los costos de logística y se logra mayor satisfacción al cliente. La idea es poder dar respuesta inmediata a sus requerimientos. Esto resume en gran parte lo que es la industria 4.0 y hacia dónde vamos. Les dejo por acá referencias bibliográficas de interés donde nos indican qué estamos haciendo en América Latina respecto de la industria 4.0, cómo nos estamos moviendo a nivel mundial. Interesante los que quieran profundizar en todo lo que es esta industria 4.0, que consulten bibliografía al respecto. Y como siempre, al final les digo, si algo es suficientemente importante, debes intentarlo. Y eso es lo que deben intentar las empresas, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que se han quedado un poco rezagadas al respecto. Incluso si el resultado probable es el fracaso. Entonces, pero ¿cómo? ¿Para qué? Si vamos, bueno, no lo sabemos, pero siempre hay que intentarlo. Los dejo entonces con nuestra próxima ponente, que nos va a hablar ya de algunos casos específicos de aplicación de estas nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias, profesor Ibe, por darnos ese abreboca conceptual, definiciones, y ciertamente vamos a pasar a la parte de aplicabilidad de lo que sería la industria 4.0 a través de nuestros trabajos de posgrado. Bueno,
o vinculados con los trabajos de posgrado de Alberto y de Chaslady. Alberto específicamente nos va a hablar de la importancia de la calidad en las empresas del sector alimentos, de la ISO 17025, de certificación de laboratorios, y en ese enfoque vinculado con la industria 4.0, del cual pues estamos haciendo, digamos, este webinar, ¿no? Entonces, Alberto, ¿tienes ya para compartir la pantalla? Hola, ¿Me buenas permite? tardes. Sí, Ya intento compartirla, profesor. adelante. Bueno, recalco lo que comentaba Ana Fina en el chat. Disculpen que no los dije al inicio. Bueno, las preguntas, dudas, inquietudes o algún comentario que tengan con mucho gusto en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, adelante, ya la pantalla la vemos queda compartida. Entonces estamos esperando a que inicies entonces, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien lo dice el profesor Luis, lo dijo el profesor al inicio, perdón. Mi nombre es Alberto Ayoca, soy ingeniero químico. Actualmente estoy trabajando en el área de calidad de una empresa del consumo masivo, para ser específico en el ramo de panificación industrial, en el área de control de calidad. Soy pues tesista de la maestría de sistemas de la calidad y bueno, mi línea de investigación es la ISO 17025. ¿Ok? Hay un breve resumen sobre un poco de lo que es la importancia de la calidad en las empresas del sector alimentario, basado en la norma ISO 17025, que tiene que ver con la certificación de los laboratorios. Brevemente el contenido de la presentación, bueno, vamos a hablar un poco de la calidad. Seguido vamos a hablar de los tipos de calidad en los alimentos, la acreditación de los laboratorios, una breve explicación de la ISO 17025, de la versión actual del 2017, cuáles son sus requisitos obligatorios, y ya para finalizar, perdón, hablaremos de la evaluación de la conformidad y lo que es la acreditación en Venezuela. En las sociedades industrializadas del primer mundo, la demanda creciente de los alimentos de la calidad por los consumidores obliga a la industria agroalimentaria a producir alimentos que no solo cubran las necesidades de la evaluación nutritiva, sino que además sean seguros, apetitosos y saludables. De esa misma forma, también existe una creciente preocupación el consumidor por el bienestar de que los insumos que utilice y que el impacto que generan su producción y su transformación, así como la distribución del alimento, no ocasionen un daño al medio ambiente. Estos hechos determinan que en el mercado haya cambiado un poco la fuerza impulsora y su orientación, primando sobre todo la calidad sobre la cantidad, o lo que es lo mismo que la industria agroalimentaria pase de fijar objetivos centrados en la producción a prestar preferente atención a las demandas del consumidor. Ya va, disculpen un momentico, que esto se me movió. Ok. En este mismo contexto, las autoridades sanitarias, los consumidores y por supuesto la propia industria ha tomado como conciencia la influencia de las fases primarias de la producción, tanto como en la calidad como en la seguridad final del alimento. Es por ello que es importante entonces, en esta presentación, definir lo que significa el concepto de la calidad en relación con los alimentos, así como su aplicación en la industria alimenticia. Ahora pasamos netamente a la definición de calidad. Si bien el concepto de calidad ha evolucionado en los últimos decenios y ha adquirido a los ojos de la sociedad un extraordinario protagonismo, en un contexto económico caracterizado por la saturación de los mercados y de los países desarrollados, evidentemente la calidad es un elemento básico en la estrategia empresarial y es un elemento determinante en la elección de los consumidores.
disculpen que se me fue la señal de internet. Adelante. Disculpe, profesor. Continuando en este mismo concepto, se pueden encontrar diferentes o múltiples definiciones sobre el tema de calidad, que van a depender básicamente del ámbito de la aplicación y tienen relación en el dominio de la producción, el comercio y la venta, que básicamente se han definido como la conformidad de las especificaciones. En ese mismo orden de ideas, la calidad de un producto puede ser considerable como un concepto variable basado en los atributos y vendría determinada básicamente por el grado de adecuación para su uso o su consumo particular. Un concepto a lo cual siempre se le hace la referencia en cuanto a calidad es el concepto establecido por la ISO, ¿ok? La cual dice que la calidad es la capacidad de un producto o servicio de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas del consumidor a través de las propiedades o características. De esta manera, como se explicó anteriormente, está definida porque la adecuación está asociada directamente al usuario final o al consumidor. Cuando se habla de calidad de los alimentos, existen varios tipos de calidad, ¿ok? Los principales están descritos en esta lámina. El primer concepto de calidad asociada a los alimentos tiene que ver con la calidad higiénica y sanitaria. Este concepto constituye básicamente un elemento innegociable y es considerado de valor absoluto porque está asociado a que el alimento no debe causar una enfermedad en el consumidor. Uno de los aspectos más fundamentales de la evaluación de la calidad higiénica y sanitaria es que se evalúa básicamente por la ausencia en alimentos de ciertos componentes tóxicos, como por ejemplo agentes patógenos como bacterias, parásitos, alérgenos, etc. O también como residuos de contaminantes químicos como pesticidas, plaguicidas o en algunos casos residuos de algún medicamento. El otro tipo de calidad que se maneja en el ramo alimenticio es la calidad del alimento bromatológica. ¿Qué significa este concepto? Este concepto básicamente es lo que está asociado a la calidad nutritiva y de composición del alimento. Es decir, que el alimento debe cumplir con todos aquellos requerimientos nutricionales para una población específica. Otro concepto o otro tipo de calidad en el ramo alimenticio es la calidad sensorial, ¿ok? Esa calidad sensorial es aquella que no es más que las expectativas activas o experimentales que realiza el consumidor en el momento de la compra. Es decir, si percibe que el alimento está fresco, si percibe alguna cualidad específica o alguna particularidad organoléptica del alimento, que es importante que el fabricante cuide a lo largo de su cadena de producción. En las etapas de procesamiento de los alimentos, debe ser muy importante que las características per se de ese producto ayuden a que la elaboración o la preparación, el transporte y la distribución del alimento estén asociadas a los parámetros o las especificaciones técnicas con las cuales se hizo. Es por ello que también en ese sentido se habla de la calidad tecnológica. Y la calidad tecnológica se habla a que el proceso de fabricación del alimento mantenga la morfología, la conformación y la calidad del alimento final. Otro concepto que se maneja mucho en la calidad de los alimentos es la calidad ética, ¿ok? Cuando se habla de la calidad ética, pues evidentemente se refiere al componente ético o emocional que existe en esa calidad del alimento. Y evidentemente esto agrupa un conjunto de propiedades que suman importancia al consumidor, ¿ok? Y además este punto define la compra, define la decisión de compra del consumidor en el momento en el que está en el anaquel. Este concepto está muy arraigado últimamente por las líneas de alimentos que se producen bajo prácticas de fabricación ecológicas, de agricultura sostenible, desarrollo sostenible,
las personas que puedan ser veganas, o que la fabricación del alimento no genere daño al medio ambiente o al entorno rural. ¿Ok? Básicamente, esos son los tipos de calidad que se manejan en el ramo alimenticio. Otra parte importante cuando se habla de la calidad del alimento, tiene que estar asociado directamente al sistema de gestión del laboratorio de la empresa que es la productora del alimento. ¿Ok? La calidad de un laboratorio se puede definir como la exactitud, la fiabilidad y la puntualidad de los resultados analíticos notificados. En este contexto, los resultados analíticos deben ser lo más exactos posible. Todos los aspectos de las operaciones analíticas deben ser fiables, deben ser confiables, y la notificación o los resultados deben ser puntuales para que sean útiles en un contexto de salud pública. En ese mismo sentido, se define entonces que el sistema de gestión de la calidad son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. En un sistema de gestión de calidad, ¿ok?, es necesario que sean abarcados todos los aspectos del funcionamiento del laboratorio. En este sentido, debe estar incluido la organización estructural del laboratorio, sus procesos, sus procedimientos, con la finalidad de garantizar la calidad. ¿Ok? Cuando hablamos de calidad del alimento, la calidad debe estar asociada a un proceso de acreditación. ¿Ok? Es por ello que traigo a colación lo que significa la acreditación del laboratorio. Según la norma 17.000 del año 2005, que contempla la evaluación de la conformidad, los vocabularios y sus principios generales, define en su apartado 5.6 la acreditación como la atestación de la tercera parte relativa de un organismo de la evaluación de la conformidad, que demuestra o que manifiesta, perdón, la demostración formal de sus competencias para llevar a cabo las tareas específicas de la evaluación de la conformidad. En otras palabras, la acreditación del laboratorio va a permitir que la entidad, en este caso el laboratorio, sea competente para poder establecer y asegurar que sus resultados sean confiables. En el contexto de la industria de alimentos, estaríamos hablando también del punto de la inocuidad. ¿Okay? Que el laboratorio esté acreditado va a asegurar a toda la cadena de producción, desde el inicio de la recepción de la materia prima hasta el consumidor final, que el resultado sea confiable y que esté a prueba de errores. ¿Ok? En el contexto de la acreditación del laboratorio, los laboratorios básicamente se acreditan basados en los modelos de la ISO. Y el enfoque está establecido de acuerdo a las actividades o funciones de cada entidad. En esa idea, pues se presentan los modelos de la acreditación. Cuando hablamos de modelos de acreditación, existen tres grandes modelos. El modelo YSI, el modelo FQM y los modelos ISO. ¿Ok? En ese orden de ideas se presentan los 5 modelos de la ISO determinados por 5 normas específicas. ¿Ok? La primera norma, la ISO 22870, que es el análisis junto al paciente y tiene que ver con los requisitos de calidad y competencia. Seguido está el modelo bajo la norma ISO 17020, que tiene que ver con la evaluación de la conformidad, con los requisitos para el funcionamiento de los diferentes tipos de organismos que realicen labores de inspección. Seguidamente se consigue la norma ISO 15189. Esta norma es específica para los laboratorios clínicos, donde se definen los requisitos particulares para la calidad y su competencia. También se encuentra la ISO 17034. Básicamente esta ISO delimita los requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia. Y por último está la ISO 17025, una de las normas más conocidas, que establece básicamente los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
La norma ISO 17025, en su versión actual es la del año 2017, ¿ok? La norma establece los requisitos generales para la acreditación de la competencia de laboratorios de ensayo o de calibraciones, donde está incluido el muestreo que realiza el laboratorio, o que debe realizar el laboratorio utilizando métodos normalizados o métodos no normalizados, o también plantea que el laboratorio utilice métodos desarrollados por la propia entidad. En ese contexto, esta norma es aplicable para todos los laboratorios de primera, segunda y tercera parte, y aquellos laboratorios en los que los ensayos o calibraciones formen parte de la inspección y la certificación de los productos. El cumplimiento de la norma ISO de la ISO 9001 básicamente está asociada con la gestión de calidad implementado en un laboratorio. Pero esta norma no es prueba suficiente para evidenciar la competencia de un laboratorio. ¿En qué sentido? En el sentido de producir datos y resultados que sean técnicamente válidos. Es por ello que para que el laboratorio pueda contar con la garantía de los certificados y de los resultados que emite, debe tener implementado ISO 17025. Esta norma es aplicada a todos los laboratorios independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades del ensayo o de la calibración particular que el laboratorio realice. Esta norma posee unos requisitos de obligatorio cumplimiento, los cuales están descritos en esta lámina que ustedes ven. ¿Okay? La norma establece los requisitos a partir del apartado número 4, donde el apartado número 4 habla de los requisitos generales, están contemplados por la imparcialidad y la confidencialidad tanto del laboratorio como de los resultados que emiten. Seguido está el apartado 5, donde se establecen los requisitos relativos a la infraestructura. Esto tiene que ver básicamente con la organización del laboratorio, la organización a nivel del personal. En el apartado número 6 de la norma se establecen los requisitos relativos a los recursos, ¿okay? donde se contemplan ciertas condiciones que debe cumplir la entidad, en este caso el laboratorio, basado en las generalidades, el personal, las instalaciones y las condiciones ambientales, todo lo que tiene que ver con el equipamiento del laboratorio, la trazabilidad metrológica, y aparte de ello también esta norma controla aquellos productos o servicios que van a ser suministrados externamente por cada laboratorio. Seguido de ello pasamos al apartado 7 de la norma, que es el requisito de los procesos, el requisito más grueso de la norma, donde se concentra la mayor cantidad de los debe de la norma, por ende los procedimientos de carácter obligatorio, donde bueno, se encuentra por ejemplo el muestreo, el informe de resultados, la evaluación de la incertidumbre, las quejas y el trabajo no conforme. ¿Ok? La última parte de la norma, que es el apartado número 8, pues establece los requisitos de gestión, donde da algunas opciones, básicamente de anexos, para poder guiar al laboratorio a la implementación de la norma y especifica los documentos del sistema de gestión. La evaluación de la conformidad también es un punto importante cuando se habla de la importancia de la calidad, en este caso para las empresas del sector alimentario, pero en general para la calidad de las empresas. ¿Okay? La evaluación de la conformidad se define como la demostración de que se cumplen los requisitos específicos relativos a un producto, a un proceso, sistema, persona u organismo. Y en este sentido el campo incluye actividades tales como el ensayo de la prueba, la inspección, la certificación, así como también la acreditación de los organismos de la evaluación de la conformidad. En ese mismo orden de ideas, también se expresa que la evaluación de la conformidad tiene un enfoque funcional que se manifiesta a través de 3 funciones, y estas funciones básicamente están hechas para que demuestre el cumplimiento de un requisito específico, pero que también satisfagan una necesidad. ¿Okay? El primer requisito, la primera función que se establece cuando se habla de evaluación de la conformidad es la selección. ¿Ok? En esta parte de la selección, básicamente lo que se incluye son actividades de planificación y también actividades de preparación con el fin de reunir toda aquella información y las entradas necesarias al proceso para la siguiente función. La siguiente función es la función de la determinación. En esta función se deben agrupar todas aquellas actividades que se utilicen para llevar a cabo el fin de obtener la información complementaria
que sirva para el cumplimiento de los requisitos específicos bajo el objeto particular de la evaluación de la conformidad de una muestra o de un proceso. Finalmente, como última función de la evaluación de la conformidad está la parte de la revisión y la atestación. Evidentemente, esto constituye la etapa final de la verificación, pero antes de tomar la decisión de si se ha demostrado o no el cumplimiento de esa evaluación de la conformidad a través de un requisito específico, se termina con una decisión tomada, y la decisión tomada básicamente es porque se declara si el producto es conforme o no conforme. Posterior a esto, pues se ha demostrado que el ensayo o el requisito cumplió con lo específico. De forma muy resumida, está básicamente cómo es la acreditación en Venezuela. En Venezuela, el ente que se encarga de la acreditación del laboratorio es Sencamer. Se inicia con una solicitud de acreditación que hace, en este caso, la empresa, el laboratorio que se queda acreditar. Se solicita una evaluación in situ del laboratorio, se hace la revisión por parte del personal de Sencamer y pues luego hay un análisis de los hallazgos y los informes para posteriormente evaluar la conformidad y la evaluación de los requisitos enviados al ente regulatorio. Ya para finalizar, bueno, básicamente la importancia que tiene la acreditación en la calidad de la industria alimentaria radica en que un laboratorio acreditado garantiza que los alimentos analizados arrojen resultados confiables. Hoy en día los consumidores cada vez demandan que los productos que se consuman reúnan ciertas características. Y las características que ellos solicitan es que cubran sus expectativas. Y por ende, implica que el cumplimiento de determinadas especificaciones de inocuidad. En ese sentido, los laboratorios deben evitar errores en los resultados arrojados. Es por ello que la acreditación pues minimiza los riesgos que están asociados a esos ensayos analíticos. Otra importancia en este sentido es trabajar con un laboratorio acreditado permite que las empresas cuenten con una experiencia, con el recurso humano, con los medios y con los métodos técnicamente competentes para tener un aval de confianza y que sus resultados tengan una garantía. Es por eso que de allí radica la importancia. Y para finalizar, las empresas pues tienen la necesidad de una seguridad en los resultados, por lo que los datos les proporcionan que sus equipos de medida son los correctos, ya que estos son utilizados en claves para las mismas. De esta forma, pues concluyo un poco de manera resumida este punto. Esto es un tema bastante extenso y bueno, quise resumir lo más que pude y lo que nos pareció un poco más relevante. Bueno, le agradezco mucho a la universidad y al profesor Luis y a la profesora Ivette, pues bueno, por haberme invitado a esta charla tan interesante. Muchas gracias a todos. Pero gracias, Alberto, de verdad. La 17025 tiene mucho de dónde tomar. No olvidemos que fundamentalmente con el tema de la industria 4.0, ya en este caso es una empresa ligada a la producción, y si está ligada a la producción y a lo que sería el World Wide Web, que es como todo el internet de conocer cuánto se produce, qué se produce, con qué calidad se produce, en fin, de una u otra forma la verificación a través de esta norma que está mostrando Alberto y que hace parte de su trabajo de investigación, se involucra o está directamente relacionada con lo que sería la industria 4.0, que bueno, vamos a pasar en este caso a la presentación de Chas Blady. Yo voy a estar de último un poco hablando de la vinculación precisamente de la industria con las normas y la IS y la ISO, y bueno, que estamos en una era de la superinformación, o mejor dicho, de sobreinformación, ¿ok? Chas Blady nos va a presentar la evaluación de fabricantes de equipos ISO 14971, caso de España, específicamente la Comunidad Europea, porque ahí es de esa manera. Ella actualmente es la directora de calidad y ambiente en el Hospital Hispania en España, y es una empresa dedicada a la importación, comercialización y servicio técnico de equipos médicos para las divisiones emergencia, neumonología, neurosueño, obstetricia, terapia intensiva, digestivo y simulación.
así como diseño y desarrollo de proyectos en el área de biomédica, perdón. Entonces, nada, adelante, Lady, bienvenida nuevamente. Gracias, profe. Bueno, básicamente les voy a hacer un breve resumen de qué va esta norma 14971. Esta es una norma de gestión de riesgos, así como existe la ISO 31000 para la gestión de riesgos en procesos productivos. Tenemos la 14971, que también es una norma de gestión de riesgos, pero en este caso es específica para todo lo que son dispositivos médicos. ¿Ok? Pero, ¿qué es un dispositivo médico? Un dispositivo médico es un instrumento, aparato, herramienta, máquina, equipo, implante o reactivo para uso in vitro, también un software, material u otro artículo similar relacionado que va a ser destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación. Y muy importante, que es para seres humanos. ¿Para qué utilizamos entonces los dispositivos médicos? Para diagnóstico, tratamiento, prevención, monitoreo de tratamiento y alivio de enfermedades, también para compensación de lesiones, investigación, sustitución, modificación o el apoyo de la anatomía o un proceso fisiológico, para el mantenimiento o la prolongación de la vida, para el control de la concepción, para la desinfección de dispositivos médicos y para proporcionar información mediante examen in vitro de muestras derivadas del cuerpo humano. Cuando hablamos de exámenes in vitro, estamos hablando de exámenes de laboratorio clínico, que bueno, esa es mi área, mi carrera básica. Aquí es muy importante que el dispositivo médico no ejerce su acción principal prevista dentro o sobre el cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función pueden contribuir tales medios. Por ejemplo, cuando tenemos unos rayos X por contraste, al paciente le dan un líquido que no se metaboliza. En este caso, el dispositivo médico, que es el equipo de los rayos X, puede ejercer su acción principal, pero va a tener un coadyuvante que sería estos que les estoy mencionando. Aquí, ¿qué nos dice la norma ISO 14971-2020? Cuando leemos una norma ISO, súper importante leer las notas. Nos dice una nota que los productos que se pueden considerar como dispositivos médicos en algunas regiones, pero no en otras. Por ejemplo, sustancias desinfectantes, por ejemplo, los que utilizan para desinfección en equipos médicos, el apoyo para personas con capacidades diferentes, como las sillas de ruedas, como los bastones. En algunas legislaciones de algunos países no se consideran equipos médicos, en otras sí. Los dispositivos médicos que incorporan tejidos animales humanos y los dispositivos para la fertilización in vitro o tecnologías de reproducción asistida. Muy importante no confundir un dispositivo médico de un medicamento. Simplemente el dispositivo nos ayuda a hacer un diagnóstico, un tratamiento, una terapéutica. El medicamento es otra cosa. El dispositivo médico va a tener un ciclo de vida en donde vamos a encontrar diversos participantes. Tenemos la parte de diseño y desarrollo, la parte de fabricación, acondicionamiento, almacenamiento, que sería una fase de premercado. Esta es básicamente donde estoy ejerciendo mi trabajo de investigación con la parte de fabricación, en este caso de dispositivos para uso in vitro. La parte de distribución e instalación, que ya sería una combinación entre premercado y posmercado. Y una vez que ha sido vendido el dispositivo médico, tenemos la fase de entrenamiento. ¿Por qué? Porque a pesar que nosotros trabajamos en el área de salud, no todos los equipos los conocemos, son tecnologías diferentes. Entonces es necesario que el profesional de la salud tenga un entrenamiento sobre el dispositivo que va a utilizar. Ya después viene la fase de operación o uso del dispositivo y mantenimiento. Y muy importante la parte de recall. El recall es cuando en algún lote de algún producto, de algún dispositivo médico se encuentra alguna falla, entonces se hace lo que se llama la tecnovigilancia, que es el de verificar o validar el funcionamiento también del dispositivo médico a lo largo de la vida del producto, de ese lote. En caso que haya alguna falla, entonces se retira el producto del mercado. Por eso es muy importante la trazabilidad del producto médico. Ejemplo que todos conocemos de un recall muy importante que hubo, los prótesis paper, ¿recuerdan? Las de los senos. Allí hubo un caso importante de recall. Y justamente la norma ISO 14971 puede participar en todas estas fases.
del dispositivo médico. ¿Por qué? Porque hay riesgos asociados cuando se está haciendo la investigación y desarrollo, el diseño y desarrollo del dispositivo, cuando se fabrica, cuando se acondiciona, cuando se almacena, porque algunos dispositivos, por ejemplo, el material consumible de algunos reactivos de laboratorio clínico, el material consumible de algunos kits, de algunos productos que necesitan, por ejemplo, para la parte de neumología, necesitan unas condiciones de almacenamiento específicas. También es importante que hay riesgos en operación y uso y para el personal de mantenimiento. La norma ISO 14971, como les estaba diciendo, es una norma específica para la aplicación del riesgo en los dispositivos médicos. La última versión que existe fue emitida en el año 2019. Esta norma fue elaborada por el Comité Técnico ISO-TC 210, Gestión de la Calidad y Aspectos Generales de los Productos Sanitarios, y el ISSS 62A, Aspectos Generales de los Equipos Eléctricos utilizados en la práctica médica. Esta norma proporciona a los fabricantes un marco para gestionar los riesgos asociados con el uso del dispositivo médico. Especifica la terminología, los principios y un proceso para la gestión del riesgo del dispositivo médico, incluyendo el software como un dispositivo médico y los dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Por ejemplo, cuando yo estaba entrenándome en esta norma, el facilitador nos comentaba que, no sé si conocen, hay una aplicación del iPhone que te cuenta tus pulsaciones. En este caso, por contarlas, es un dispositivo médico. Se tuvieron que acreditar con una norma específica de equipos médicos, que vamos a ver en un rato, para poder tener este software operativo. Los requisitos de esta norma se aplican en todas las fases del ciclo de vida de un dispositivo médico, que son las fases que vimos anteriormente. Ahora vamos al caso España. ¿De qué se trata esta investigación? Bueno, justamente nosotros estamos analizando los riesgos bajo la norma ISO 14971 en unos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, que son para laboratorio clínico, bajo una técnica que se llama inmunoensayo por ELISA. A ver, en el laboratorio clínico existe una variedad de metodologías para medir las innumerables sustancias de interés y su complejidad variable. En el laboratorio clínico también nosotros procesamos muestras biológicas de diversos orígenes, por ejemplo, orinas, sangre, etc. Entonces, a menudo, a veces existe más de un método para medir una misma sustancia. Y una misma sustancia se puede medir de forma diferente en diferentes laboratorios clínicos. En este caso, pues seleccioné el inmunoensayo porque, bueno, es una fábrica que tengo aquí pues cerca, en España. Ellos aquí pueden ver una placa de ELISA. Cada uno de estos pocitos son muy pequeños, representa, aquí es donde se deposita una muestra de cada paciente, y aquí es donde ocurre una reacción inmunológica, en donde puede haber unos anticuerpos en el fondo del pocito, por ejemplo, anticuerpos contra marcadores tumorales. ¿De quién son estos anticuerpos? Normalmente los obtienen inoculando, por ejemplo, el marcador tumoral a un animal, supongamos un cobayo. Entonces vamos a obtener unos anticuerpos. Esos anticuerpos contra el marcador tumoral se fijan en la base de este pocito, y al colocar el suero, en este caso, del paciente, si el paciente presenta un marcador tumoral, se va a adherir al pocito, al fondo, y nos va a dar una reacción coloreada. Esto es un indicador simplemente para que el analista sepa que pues dio, digamos, una reacción positiva. Posteriormente, esto se hace una lectura en un equipo específico que también debe ser certificado para poder hacer la lectura del pocito y determinar la concentración que tiene, en este caso, de marcador tumoral este paciente. Esta fábrica de la que les comento, además de fabricar los marcadores tumorales, también fabrican reactivos para la detección de hormonas. ¿Okay? Entonces, para cuando hacemos la gestión de riesgos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un plan de gestión de riesgos. Entonces, aquí vamos a determinar los criterios de aceptabilidad de riesgos basándonos en que en las regulaciones, en los estándares internacionales, en la situación actual que tiene la empresa que va a hacer la gestión del riesgo, y los requerimientos de las partes interesadas. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, alguna parte interesada te puede decir, mira, a mí me interesa que además de que esté certificado bajo la norma ISO referente a los diagnósticos, a los dispositivos médicos, necesito que me cumplas otro estándar. ¿Qué estándar? Regulaciones internacionales. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Por ejemplo, las regulaciones que nos dice la FDA. Sabemos que en Latinoamérica, como decía la profesora Ivette, estamos un poquito atrasados con respecto al resto del mundo. Entonces, lo que hacemos es homologar nuestros requisitos. De repente, en algún país latinoamericano, si no tiene requisitos para decir que un dispositivo médico cumple con una serie de requisitos, le dice simplemente, mira, yo necesito que tu producto esté acreditado o certificado por la FDA. Si está certificado, entras automáticamente a mi mercado. ¿Qué tenemos en la Unión Europea? El marcado CE, que es de conformidad europea. Y bueno, ya que estamos haciendo el estudio aquí en España, ¿qué tenemos? Justamente tenemos que hay un reglamento para toda la norma, para la Unión Europea, que es el reglamento UE 2017-745. Este reglamento entró en vigencia a partir del 26 de mayo de este año. Anteriormente, toda la directiva 9342 EEC era quienes daban los lineamientos de cómo debe manejarse un fabricante de dispositivos médicos. ¿Para qué? Para obtener justamente este certificado CE. ¿Qué pasa en la Unión Europea? La Unión Europea, una vez que saca sus directivas, que en este caso ahora es un reglamento, los países miembros sacan sus propias, digamos, regulaciones legales, tomando en consideración todos los aspectos del reglamento o de la directiva que les sean aplicables. En este caso, en España, la legislación se basa en reales decretos. El real decreto que está vigente en este momento es la 15971 del 2009, que probablemente ya esté por cambiar, dado que esta normativa, el reglamento 2017-745, entró en vigencia este año. ¿Cuánto tiempo tenemos disponible para hacer la transición de los requisitos que me pedían la 9342 EEC a la 2017-745 para obtener mi certificado CE como productor sanitario? Tiene 2 años. Entonces, los productores que tengan este marcado CE tienen hasta el 2024 para hacer, digamos, la transición de todos los requisitos, porque tiene cambios bastante importantes. En el caso de los dispositivos de diagnóstico in vitro, IVD, tenemos el reglamento UE 2017-746. Este va a entrar en vigencia el próximo año, en mayo. En este momento, ¿qué es lo que está vigente? La 9879 es para obtener el certificado CE. Y este estudio se hizo justamente en una empresa que va a empezar a hacer su transición. Entonces, con la gestión de riesgos, que es uno de los capítulos que nos pide el reglamento UE 2017-746, se está haciendo la transición. ¿Por qué? Porque también nosotros teníamos la ISO 14971, la versión antigua, que era la del 2012. Entonces, tenemos 2019, sale la nueva versión de la 14971, ahora en el 2022 va a entrar esta nueva normativa. Que quiso la empresa de una vez hacer la transición, tomando en consideración la nueva normativa y el nuevo reglamento europeo. En el caso de España, entonces tenemos el Real Decreto 11662 del año 2000. Y tenemos los implantes activos, que es un implante activo. Es un implante que necesita energía externa, pero va a estar muy atada al cuerpo humano para poder funcionar. Por ejemplo, cuando le hacen la parte de los marcapasos, entonces ese es un implantable activo. También algunos implantes que colocan en los ojos, en los lentes, o en la parte de los aparatos auditivos cocleares. Entonces estos son implantables. Ellos antiguamente también, para obtener el certificado CE, se basaban en una directiva que era la 90365 EEC, porque tenían unos requisitos totalmente diferentes a la 9342. Pero con este nuevo reglamento del 2017-745, los implantables activos se incluyen entonces en los productos sanitarios generales, porque hay algunos capítulos específicos que son para implantables activos. Si de repente yo soy un fabricante sanitario general, supongamos que yo hago un equipo de radiología, entonces lo que hago es que todos los requisitos de implantable activo simplemente digo que no me aplican,
y a la hora de obtener mi certificado CE no me han aplicado. Para obtener el certificado CE, entonces, nosotros una vez que cumplimos con todo el reglamento, con todo lo que nos pide el reglamento para nuestro dispositivo médico, tenemos que hacer una declaración también de conformidad de producto, y esta declaración de conformidad, dependiendo del tipo de producto, nos vamos a necesitar una inspección de un organismo notificado. Pero bueno, esto ya sería como para otra charla porque el proceso es bastante extenso. Y bueno, también que es importante que si yo voy a hacer mi gestión de riesgo, también yo debo ver las regulaciones definidas por cada país. Podemos tener regulaciones, por ejemplo, en Mercosur y en otras agrupaciones internacionales, o como les comentaba, algunos países, como en el caso de Argentina, en el caso de República Dominicana, si yo quiero importar o comercializar un producto sanitario, ellos me piden que yo tenga certificado CE. Entonces, de allí la importancia que nosotros conozcamos el contexto también del país donde vamos a importar el producto. ¿Por qué? Porque el contar o no contar con alguna de estas certificaciones o la certificación que tenga el propio país puede constituir una barrera a la hora de mercadear el producto. ¿Qué estándares internacionales aplican para los dispositivos médicos? Bueno, la ISO 13485, que se llama Productos Sanitarios, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos para Fines Reglamentarios. Y bajo esta norma es bajo la cual nosotros certificamos la fabricación del producto. Para esta norma, pues nos pide gestión de riesgo, y por eso es que la 14971 es nuestra aliada para poder hacer la gestión de riesgo. Y tenemos otro estándar internacional que es el MDSAP, que es un programa de auditoría única de dispositivos médicos. Esta permite que las organizaciones sean reconocidas y acreditadas por las autoridades reguladoras de 5 países que son los miembros del MDSAP. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón y Australia. Entonces, esto se conformó para realizar una única auditoría a fabricantes de dispositivos médicos para verificar que cumplen con los requisitos de gestión de calidad, en este caso son las buenas prácticas de fabricación de los países de referencia. Entonces, aquí encontramos pues otra barrera de mercadeo, porque si yo quiero vender mi producto en Brasil, me van a decir, necesitas MDSAP y no ISO 13485. Por eso hay que estar súper pendientes. Entonces, bueno, ya tenemos la parte de plan de gestión del riesgo. Después, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la evaluación del riesgo. Entonces, se hace la evaluación contra los criterios de aceptabilidad documentados en la gestión del riesgo, es decir, lo que piden mis requisitos. Y entonces, el análisis del riesgo vamos a determinar qué cosa. Primero, el uso previsto del producto sanitario. También el mal uso razonable previsible. ¿Qué puede pasar si mi usuario hace X o hace Y? Las características relacionadas con la seguridad al paciente y la seguridad al usuario. ¿Por qué? Porque hago la diferencia del paciente y del usuario. Porque de repente, yo, si estoy en un laboratorio clínico, la característica de la seguridad para el bioanalista va a ser diferente de la del usuario. ¿Ve? Entonces, no todos los dispositivos médicos en algunas oportunidades tienen contacto directo con el paciente. También vamos a identificar todos los peligros y situaciones peligrosas, eventos y posibles daños, y estimar los riesgos asociados. Ajá. Para hacer esto, ¿qué tenemos? Vamos a comenzar con el uso y el mal uso de los dispositivos médicos. ¿Qué nos pide la norma 14971 del 2020? Que nosotros veamos cuál es el uso normal del producto con un uso correcto y previsto, es decir, como dicen mis instrucciones de uso, cómo se debe utilizar. Otros usos, mantenimientos, limpiezas, transportes, paradas del producto, etc. Ahora, en el uso normal, ¿pueden haber errores de uso? Sí. Entonces, ¿cuáles podrían ser los errores de uso indebido, razonablemente previsible? Por ejemplo, el uso de un producto sin un mantenimiento. El uso de un producto bajo las condiciones de temperatura o almacenamiento no apropiadas. El uso anormal, parte del uso indebido razonablemente previsible. De repente, ¿qué pasa si nosotros tenemos algún usuario que altera la manera de cómo se utiliza el producto?
¿qué pasa si el usuario, en lugar de utilizar algo que sea compatible con el producto, lo hace con otra sustancia? Y el uso o mal uso no razonablemente previsible, parte del uso anormal, pero no razonablemente previsible, por lo tanto, fuera del ámbito de aplicación. Tenemos productos que se vencen. ¿Qué pasa si usan un producto vencido? Tenemos productos que necesitan una temperatura de almacenamiento adecuada. ¿Qué pasa si se demuestra que tiene ese almacenamiento en condiciones no apropiadas e igual se utiliza? Entonces, eso también uno lo tiene que ver. No siempre vamos a captar todos los usos o mal uso no razonablemente previsibles, pero la experiencia, las investigaciones, el estar al día con todas las actividades son las que nos proporcionan toda la información posible. Ahora, ¿cómo estimamos los riesgos asociados al dispositivo médico? Pues la misma norma ISO 14971 nos da recomendaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante 4 herramientas de la calidad, como son el análisis preliminar de peligros, el análisis de árbol de fallos, el análisis modal de fallos infectos, la AMEF, el estudio de peligros de operatividad, HACCP, y el análisis de peligro y puntos de control crítico, la HACCP. Esto es muy utilizado, como ya Alberto les habló más del sector alimentario. Este es uno de los más utilizados en el sector alimentario. Para el trabajo de grado que estoy realizando, estamos utilizando la AMEF. Entonces, ya una vez que hicimos toda la fase anterior, mediante la AMEF, a esa lista de todo el uso probablemente previsible, no previsible, etcétera, empezamos a ver los riesgos y a valorarlos de acuerdo a la matriz AMEF. Después de hacer la evaluación de riesgos, ¿qué se hace? El control del riesgo. Entonces, aquí nosotros tenemos varias medidas de control de los riesgos, como son, por ejemplo, el fabricante puede hacer como primera opción, que la más utilizada es eliminar el riesgo, haciendo que el diseño del dispositivo médico y su proceso de fabricación sean seguros. Esto garantiza que no se produzca una situación peligrosa. A menudo está relacionado con el principio del funcionamiento del dispositivo médico. Entonces, si yo hago un diseño seguro, por ejemplo, hago un producto sanitario que sea de un único uso, por ejemplo. Si esto no es posible como medida de control, entonces la segunda opción es implementar medidas de protección en el diseño del dispositivo médico o en el proceso de fabricación. Tales medidas pueden reducir la probabilidad de que se produzca una situación o daño peligroso, o también minimizar la gravedad del daño. Por ejemplo, incluir que es importante el uso de guantes, el uso de ropa especial para protegerse, por ejemplo, contra radiaciones. Vuelvo al caso de los equipos de radiología que se necesitan los chalecos de plomo, o también que se utiliza ropa especial para protegerse contra la contaminación, tal vez cubiertas en el dispositivo médico si es eléctrico para protegerse contra descargas eléctricas, pantallas para protegerse contra radiaciones, etc. Si estas medidas de protección no reducen suficientemente el riesgo, entonces la tercera opción, que es la que tenemos aquí, es proporcionar información de seguridad a los usuarios sobre el dispositivo médico. Esta información se puede dar en forma de advertencias o contraindicaciones o como instrucciones de uso, que en el caso del laboratorio clínico es, digamos, nuestra manera más rápida de comunicarnos con el usuario. Entonces, estas instrucciones nos dicen cómo manejar y utilizar correctamente el dispositivo médico. También, entonces aquí, en el instructivo se pueden referir a qué acciones se pueden o no se deben tomar para evitar una ocurrencia de situaciones o daños específicos. Una vez que ya tenemos listo el control del riesgo, es decir, hemos planificado alguna serie de acciones, hacemos la evaluación del riesgo residual global. Entonces, informamos a los usuarios de los riesgos residuales significativos. Aquí hay una divulgación. Entonces, ¿cómo se me modificó en esta evaluación del riesgo la estimación que hice? Si debe ser algo muy grave, bajo un poco de nivel con esta evaluación de riesgo residual. Entonces, hacemos la revisión de la gestión del riesgo. Se revisa la ejecución del plan de gestión de riesgos, se garantiza que el riesgo residual general sea aceptable
y se asegura de que los métodos para recopilar, revisar la información postproducción están en su lugar. Muy importante registrar y mantener el informe de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque esto forma parte, digamos, del archivo general del dispositivo médico. Entonces, en este caso, como yo les comentaba, si nosotros vamos a hacer la certificación para la obtención del marcado CE, nos revisan el archivo general del dispositivo, desde que fue diseñado hasta su comercialización. Y de aquí pasamos a ver las actividades de producción y postproducción. Entonces, acciones para el proceso de gestión de riesgos y dispositivos médicos. Aquí es importante establecer y mantener un sistema para recopilar y revisar activamente la información, recopilar la información que nosotros tenemos disponible, porque justamente, como yo les decía, la experiencia también nos puede decir si habíamos omitido algún riesgo que no se nos había ocurrido, incluirlo en el plan. Y revisar la información sobre la relevancia para la seguridad por el paciente. Y como esto es un ciclo, una espiral, pues volvemos a verificar nuestro plan de riesgo. Ahora, vamos a la parte de la industria 4.0 y los dispositivos médicos. Pues la tecnología nos ayuda mucho en el área médica. La parte de la industria 4.0 en este momento es una aliada muy especial. ¿Cómo comenzamos? Bueno, lo que somos las ramas auxiliares de la medicina, quienes somos la parte de laboratorio clínico, la parte de radiología, hemos sido los precursores en digitalizar la información para que esté disponible en todo el centro hospitalario a tiempo real. Entonces, en España, ¿qué es lo que se está buscando? Tener un hospital sin papeles, un hospital online. Actualmente, donde yo estoy trabajando, esto es lo que se está haciendo. Muchos de los dispositivos médicos que se vendieron hace 15, 20 años ya están pasando obsoletos, y las nuevas tecnologías se van a esto, a pasar directamente el resultado a este hospital sin papeles. Beneficio, tenemos toda la información en tiempo real. La información la puede tener el paciente, la puede tener el médico. Desde que esté dentro del hospital tiene toda la información. Nos ha hecho redimensionar todo. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de seguridad de la información, hablamos de Big Data, hablamos que necesitamos espacio digital para poder tener toda la información del paciente. Entonces ahora, por lo menos aquí hay unas regulaciones de los datos, confidencialidad de datos, que esto ya es una ley que está desde hace bastante tiempo. Entonces el compromiso que tiene no solamente el usuario, en este caso el profesional de la salud, sino nosotros que proveemos el servicio. Nosotros tenemos también que hacer contratos de confidencialidad, tenemos que resguardar la información de este paciente. Y bueno, muchos de nuestros técnicos están haciendo todo lo que son las integraciones de los equipos que nosotros comercializamos a estos sistemas que tiene cada hospital. ¿Cuál es, digamos, la tranca que tenemos en este momento? Aquí en España no hay un gobierno central como en Venezuela. Tenemos un presidente y de aquí tenemos un ministerio de salud y el regulatorio. No, aquí es un gobierno autonómico. ¿Qué es un gobierno autonómico? Es que digamos, aquí se llaman comunidades autónomas, digamos que es el equivalente a estado. En lugar de tener un gobernador, tiene un presidente. Entonces, las decisiones tecnológicas que se toman son distintas en cada comunidad autónoma. Entonces, para hacer la integración hay que adaptarse a cada comunidad autónoma. Y bueno, está la parte que es bastante laboriosa. Pero lo bueno es que también estamos siendo amigables con el ambiente, estamos reduciendo el consumo de papel, el consumo de placas, y bueno, no solamente estamos yendo al laboratorio clínico, sino, bueno, de hecho, donde yo trabajo no vende nada de laboratorio clínico. La parte de obstetricia, la parte de neumología, la parte de cuidados intensivos, podemos monitorear al paciente en tiempo real. Esto es buenísimo. ¿Qué otra tecnología tenemos? Tenemos cápsulas endoscópicas. Antiguamente, no sé si alguno de ustedes conoce a alguna persona que se ha hecho una endoscopia. Antiguamente, pues, lo que hacían era que te colocaban una gran manguera, te anestesiaban para poder ver tu aparato digestivo, para ver si estaba bien. Ahora no. Ahora tenemos unas mini cámaras del tamaño de una cápsula de una vitamina, de 25 milímetros, así de pequeña. Tiene una batería, tiene una cámara, tiene luces, tiene una antena que
le transmite una serie de imágenes a un dispositivo. En este caso se coloca a manera de un cinturón. El paciente no tiene que ser anestesiado. Entonces se coloca a manera de cinturón y tiene un dispositivo, digamos, similar a, o sea, un celular de los años 80, así que es gigante. Entonces, esta antenita, cada vez que toma fotitos del aparato digestivo, la transfiere allí. ¿Para qué? Para que después el médico, el gastroenterólogo, pueda ver las imágenes de nuestro sistema digestivo. Entonces, les voy a colocar un breve video para que tengan idea de cómo funciona esta cápsula endoscópica en nuestra industria 4.0, que ya prácticamente la robótica y todo está aquí. Bueno, justamente este dispositivo puede ser de un único uso, obviamente, y pues se han hecho aquí estudios en España de el mejor momento pues para utilizarlo. Este también es utilizado pues en pacientes que tienen inflamación intestinal, que tienen sangramientos, que no es posible pues hacerles una endoscopia o colonoscopia regular. Allá, ajá. ¿Qué más tenemos? La parte de las simulaciones. Este es un equipo justamente que venden en la compañía Drager, que este es un equipo para la parte de ventilación. Entonces, cuando tenemos un paciente que se le va a aplicar, por ejemplo, una anestesia, entonces, a través de la simulación, el médico, antes de hacerla, cuando está en el periodo de entrenamiento o está cursando su posgrado de anestesiología, mediante simulaciones virtuales puede conocer cómo es el uso del equipo, puede someterse a situaciones poco comunes para poder saber qué hacer en esta situación poco común. Entonces, este es un aliado perfecto a distancia, que se puede hacer a distancia, se puede hacer dentro del centro médico. Y aquí, justamente, como yo les decía, muchas veces la parte de las instrucciones de uso y los entrenamientos nos minimizan el riesgo de un uso o un mal uso del dispositivo médico. Otro simulador, les voy a mostrar dos simuladores que no son dispositivos médicos, pero su uso ayuda a que los médicos especialistas manejen el dispositivo médico y se afronten a situaciones poco comunes. En este caso, este es un maniquí que se utiliza para partos. Aquí colocan el parto en unas situaciones normales y en situaciones poco comunes, de manera que también se puedan hacer maniobras que tal vez el médico no va a ver con mucha frecuencia. Fíjense, aquí, por ejemplo,
están los dispositivos para los marcapasos del feto, del bebé. Ella tiene la boca abierta, es por si tienen que hacer la intubación. Entonces allí ya pueden ver el uso, cómo intubar a la paciente embarazada, a la parturienta. Esta barriga la pueden cortar, de manera que allí también se pueden practicar lo que son las incisiones. Y tiene varias capas como si fuese la piel. Fíjense, colocan el bebé en situación normal, pero también se puede colocar en la normal, por ejemplo, con el cordón umbilical en el cuello, que son situaciones poco comunes. Estos son dispositivos intraparto, entonces se hace el entrenamiento de cómo colocar el dispositivo en la paciente embarazada, cómo medir la tensión, y ella de hecho da valores. Y se hace lo más real que se puede. Aquí están aquí son situaciones anormales. Se le están haciendo un RCP, por ejemplo. Fíjense, Victoria, lamentablemente, pues no tiene expresiones faciales. Gracias a la robótica, ahora sí podemos contar con expresiones faciales, no solo en la madre, sino en el bebé. Aquí está pues el reflejo de nuestra industria 4.0 en el sector salud. Fíjense, aquí podemos ver la respiración normal o anormal en el neonato. Y en él se pueden practicar situaciones poco comunes, como por ejemplo, ya van a ver aquí, entubarlo. Es algo que en un neonato es muy difícil y es más fácil hacerlo en este robot de simulación que en un bebé real. ¿Ven? Lo conectan al dispositivo médico, de una vez se va entrenando al médico sobre el uso del dispositivo y este robot nos da valores comunes y poco comunes. Aquí se está haciendo una reanimación cardiopulmonar en el neonato. Bueno, para finalizar, pues esta pandemia nos ha hecho ir hacia la simulación. Esta es una herramienta para facilitar la adaptación de la organización sanitaria a la pandemia de COVID-19. Se hace simulación no solamente de maniobras médicas, sino también la simulación de las situaciones de COVID, si estamos expuestos al paciente, si nosotros somos los que estamos presentando la enfermedad, entre otras cosas. Y bueno, para culminar esta presentación, les traigo una frase de Kaoru Ishikawa, que es: la calidad empieza con la educación y termina con la educación. Muchas gracias por la invitación a este simposio, y bueno, abierta para cualquier información que deseen. Muchas gracias, Chaflady. Bueno, muy interesante. Creo que definitivamente, bueno, estamos pasando a un segundo estadio en muchas partes, ¿no? Ya, permiso acá para compartir la presentación. Exacto. Bueno, yo voy a tomar la última parte como para cerrar como tal
que ya está un poco extendido en tiempo. Y les voy a hacer como que una pequeña reflexión de lo que sería lo que en el área industrial significa, perdón, la industria, industrial y, perdón, y también de servicios, o sea, producción y de, tanto de producción, perdón. Acá. Operación y producción, como regularmente se denomina en la bibliografía. Déjenme de todas maneras apagar o capaz así, acá, la cámara. Lo cierto es que ya, quitar y volver a compartir. Déjenme volver a compartir acá la pantalla, perdón. Definitivamente, lo primero que tenemos que pensar es que desde cuándo se remonta nuestra interacción como seres humanos a lo que sería una red, ¿no? Y para algunos, y sobre todo para los que han nacido en estos últimos años, definitivamente es algo natural estar dentro de la red. Y cuando digo estar dentro de la red, indica desde mi punto de vista, y bueno, lo es así, estar en una red social, por ejemplo, para muchos muchachos o muchos niños que al final desde muy pequeños están en esto, tener un correo electrónico, en fin, porque es la única forma que te puede ayudar a captar información de un usuario y que una industria, bien sea en el caso de operación y producción, pueda hacer uso de esa información para poder, en este caso, ofertar, vender un producto, un servicio o conocer una pretensión tuya considerando tu comportamiento. Por lo cual, al final, cuando hablamos de industria 4.0, también estamos hablando de un proceso de iniciación. Es como un acto religioso en cierta forma, depende de la edad, depende del perfil, con seguridad nosotros un poco cada uno reflexionando, muchos han tenido que cuando migraron a la parte profesional de cambiar su correo electrónico, eso significa también cambiar su máscara o cambiar, en este caso, su personalidad virtual dentro de lo que sería, bueno, el World Wide Web, ¿no? Que al final es el www que siempre colocamos, en este caso, cuando vamos a hacer una búsqueda. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos que los sistemas de gestión de calidad podamos entender cómo interactúan y cómo cambian o cómo tenemos que actualizarlos constantemente, considerando esas reactualizaciones y conocimiento? Pues es lo interesante, ¿no? Primero que los sistemas de gestión de calidad lo que hacen es enmarcar los procesos. Esos procesos son dinámicos, esos procesos son transversales, esos procesos tienen indicadores, esos procesos tienen registros y esos procesos al final de una u otra forma están conectados a un sistema como tal. ¿Okay? Ese es, digamos, el objetivo que nosotros tenemos que pensar primero en la industria 4.0. Empresas como Bank of America han patrocinado simposios o webinars, por así llamarlos, donde hablan de ciberseguridad, donde en este caso estamos hablando de la encriptación y quién no ha entrado en una página que le dice que va a tener cookies o que va a tener, prácticamente te estaba comentando que va a tener virus, que está vulnerada tu seguridad, o quien pues no se le solicita N cantidad de códigos para poder acceder a hacer transferencias en cualquier banco, en cualquier plataforma a nivel mundial. Esos son de los temas que se tratan actualmente cuando se habla de Internet de las cosas, la adopción de la industria 4.0 y ahí está el desventajismo, por llamarlo de una otra forma, que en este caso está en países, digamos, en transición o en países que desarrollan tecnología o países que adaptan tecnología, ¿no? Entonces, eso también está sobre la mesa y lo que es el Internet de las cosas, que está vinculado no solamente con los aparatos como tal, sino en cómo nosotros interactuamos y hacemos uso de esta red a la cual nos sometemos desde pues cuando ya damos nuestra primera iniciación de distintos perfiles, como les digo, distintas plataformas, bien sea del tipo social o bien sea de plataformas, en este caso profesional, por ejemplo, el caso de LinkedIn, o una plataforma social como el caso de Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? En todas y cada una de ellas existe inteligencia artificial. Ya no se habla de computadores, en este caso, binarios, se habla de computadores cuánticos que tienen un poder de razonamiento mucho más fuerte y que pueden hacer conjunciones no solamente de sí o no, sino de sí, no y por qué no, cuántas veces sí, cuántas veces no. O sea, las tendencias. Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de los videos en YouTube, existen muchas recomendaciones y esas recomendaciones están vinculadas fundamentalmente a lo que de una u otra forma hemos, en este caso, estado buscando anteriormente. De hecho, si ustedes hablan con un computista de hace muchos años o si ven en las redes sociales, muy pocos computistas tienen redes sociales.
¿Y por qué? Bueno, porque ya es más que conocido que existen dos tipos de personalidad, una personalidad presencial y una personalidad virtual, una personalidad máscara. Puede ser que la personalidad virtual y presencial coincida, puede ser que no coincida por distintas cosas, apariencias físicas, etcétera. Entonces la inteligencia artificial está vinculada con conocer estos gustos, comienza a recomendar y hacer vinculaciones para que tú hagas compras, servicios, y allí es donde actúa la industria 4.0, porque estamos en la generación del APP, estamos en la generación del código QR, estamos en la generación del satélite, del viaje a Marte, a la Luna, hace poco Benson, entonces también está Elon Musk, etcétera, pero muchos, digamos, centros de investigación en Europa, Asia, en fin, que también hace poco hay una estación actualmente por los chinos que está orbitando acá, también en el planeta, que la están construyendo, y eso pues también nos hace entender que la información, hay una sobreinformación, porque hay mucha información y esa información puede afectar, en este caso, el comportamiento de una empresa, puede también digamos, hacer que una empresa se suprima, o sea, que una empresa ya no exista, que una empresa quede desfasada, y que eso es algo muy rápido porque las tendencias cambian y con mucha facilidad. Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que los cambios están a la vuelta de la esquina y no sabemos exactamente cuándo los tengamos que, en este caso, reconocer. También cuando hablaba un poco del tema de Bank of America, el tema de, los gobiernos, las tecnologías de información, eso está directamente vinculado a la complementariedad que tienen que tener las generaciones de desarrollo. Por ejemplo, 4G que se usa en Venezuela, que por ejemplo en Estados Unidos ya se usa 5G, en algunas partes de Europa se usa 5G, en fin, eso hace que la industria sea mucho más acelerada, o sea, esto de industria 4.0 sea mucho más acelerada en una sociedad que en este caso, o en un país donde se esté desarrollando, como les digo, y uno no que esté adaptándose como tal. Entonces, recordemos que los sistemas de gestión de calidad, bien sea una empresa de servicio, una empresa de producción, son garantes de los procesos. De los procesos, yo puedo prestar 3 servicios y esos servicios están conectados a una red como tal, a una plataforma. Yo puedo conocer estadística a través de un sistema administrativo, cuál servicio es más preponderante que otro, cuál debo dejar en este caso de prestar, cuál está recibiendo más quejas o en este caso no es el adecuado, o cuál está desfasado o me está dando algún inconveniente tecnológico. Eso lo puedo conocer inmediatamente. Igual yo puedo pensar en un Walmart, conocer a través de dispositivos nanos, como en el caso que estaba mostrando Lady, el comportamiento de un producto específico y le podría dar información inmediatamente, en este caso al consumidor, de la cantidad, bueno, en este caso a la industria, del consumidor, quizás si la empresa también en este caso se presta, que así va a ser que el tema de la inteligencia artificial, conocer los gustos, o sea, las tendencias de esa persona, y al final también yo puedo adaptar mi producción, decir, bueno, ya no tengo que producir A, tengo que producir B, o debo producir C nada más y un poco más de B, o sea, todo eso en, digamos, de forma, digamos, inmediata, instantánea, igual que hoy en día. Y eso se está poniendo a boca también con el tema de la industria 4.0 y la inteligencia artificial. Es que, por ejemplo, no es que voy a producir en masa como Ford o algo así, o un modelo que me guste mucho Corolla, sino que alguien va a decir, lo quiero de esta forma, con estas especificaciones, y la empresa, que eso tiene que ver con un concepto, una filosofía, que es el tema del Lean, que es producir con base a las consideraciones del cliente. También eso hace parte, digamos, de la búsqueda del otro nivel, digamos, donde se está llegando a la industria, por ejemplo, automotora, que va a producir específicamente con lo que quiere el cliente, no con algo que, digamos, un tiraje de masa. Recordemos, bueno, aquí lo he hablado un poco, los sistemas administrativos, un poco de los ejemplos de la industria 4.0, todos los que estamos aquí pensando un poco en reflexión de lo que hacemos cuando estamos en nuestra personalidad virtual dentro de la red amplia global. Aquí en este caso, cuando nosotros nos toca y nos logueamos, por ejemplo, en una página como Mercado Libre, Amazon, Alibaba, con un producto específico en cualquier momento, pues te llega, si eso está vinculado, por ejemplo, con un correo electrónico o en fin, o alguna aplicación dentro de un dispositivo, un Android, por ejemplo, te van a llegar recomendaciones de ese artículo, te van a llegar complementos de ese artículo, te van a llegar actualizaciones de ese artículo. Y entonces también la industria 4.0 invade un poco lo que se llama, pues digamos, la privacidad. Y allí es donde se está también planteando, que ahora les digo, ISO
que es la Organización Internacional de Estandarización, y IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, ambas con sede en Suiza, en Europa, tienen comités actualmente desarrollando normas, así como tenemos unas normas ya establecidas, dispositivos médicos, en este caso certificación de laboratorios que habló Alberto. También tocaron que si la 14.000, en fin, estadios donde ya se ha desarrollado la 9.001, donde está la profesora María José, que ampliamente la conoce. Lo cierto es que actualmente hay comités, o sea, un grupo de expertos hablando de el Internet de las cosas, o sea, la vinculación en este caso a través de todas las plataformas distintas, el tema de la seguridad que pueden en este caso brindar esas plataformas, qué tan amigables puedan ser, y el tema de la homologación. Esto de la homologación de los gobiernos, un poco lo que estaba comentando Chas Blady, que bueno, en el caso de allá de España, existen una distribución distinta y no específicamente como la conocemos en el caso de Venezuela, que es estatal, pues como tal federal, sino que son ayuntamientos, bueno, en fin. Entonces, lo cierto es que puede ser que un ayuntamiento o un estado, por ejemplo, puede ser Estados Unidos, pues, que también tiene estados, tiene 50 estados, no tenga la misma tecnología o no esté acoplado porque quizás es un estado un poco más, poco involucionado en ese aspecto, porque capaz es un estado que es ganadero, otro no es igual a adaptarlo quizás en Nueva York que adaptarlo en este caso, por ejemplo, en Wisconsin, o sea, etcétera. Eso al final va a variar, ¿no? Todo eso es importante colocarlo un poco sobre la mesa y que explicarlo, porque la industria 4.0, por supuesto que necesita mucho más en nosotros, por supuesto que va a necesitar otro tipo de profesiones. También va a retirar puestos de trabajo, pero así como va a retirar puestos de trabajo en cualquiera de estas, digamos, evoluciones que hemos tenido a través de la revolución industrial, en fin, va también a desarrollar nuevas profesiones. Pensemos en profesiones como ingeniería electrónica, eléctrica, esas profesiones específicamente antes de los años 40, por ejemplo, en 1940 no existían, se fueron creando progresivamente porque el mundo lo fue demandando. Eso también va a suceder con la industria 4.0, con seguridad puede existir una ingeniería que en algún lado se llame la ingeniería del Internet de las cosas, seguridad, por ejemplo, o de industria 4.0, eso puede suceder. Incluso hay pensos de algunas universidades que he consultado, por ejemplo, el caso de España, que ya tienen asignaturas que se llaman inteligencia artificial, industria 4.0, en fin, eso sí que sucede. Finalmente, estamos afectados y lo que hablaba en el caso de los sistemas de gestiones de calidad es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una empresa de producción, que les digo, para no colocarle un nombre específico en ese cabo a un producto, tengo 3 productos y esto a través de toda la interacción que me da la REC me dice, bueno, tienes que producir un poco más del producto 1 o producir un poco más del producto 2 o ya el producto 3 ya llegó a su ciclo de vida, o sea, ya ese producto no lo necesita, digamos, el mercado como tal, o lo tienes que actualizar. Eso significa también recontextualizar los sistemas de gestión cuando una empresa, por ejemplo, goza de ellos, porque los procedimientos que hace puede ser que se vean modificados, porque los registros que tiene ya no van a ser iguales, porque los indicadores ya no van a pertenecer a ese procedimiento. Y es así que de una u otra forma, pues entendemos que la industria 4.0 va a afectar no solamente la producción, tanto de la parte industrial como tal, también la parte de servicios, porque yo puedo prestar muy bien un servicio que ya pues está desfasado, que ya no lo necesito y me puedo enterar a través de toda la interacción que me la permite en este caso la red amplia, ¿no? Entonces, digamos, para cerrar, esto es como que la reflexión de lo que le quería traer. Este es el contacto, disculpe acá, que es UCAT, ya lo vamos a acomodar, .edu.be. De todas maneras lo coloqué en el chat y acá está el número. Nosotros estamos actualmente en un proceso de preinscripción en los posgrados de ingeniería. Específicamente este webinar, bueno, está perfilado a lo que serían las partes de sistemas de gestión de calidad y la especialización en ingeniería industrial y productividad. Nos acompañaron y cosa que agradezco muchísimo a los estudiantes ya por terminar en el caso de Alberto Ayoca y Chas Blady con amplia experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Voy a pasar ahora, antes que, porque se ha extendido un poco considerable al tema de las preguntas. Había hecho la profesora Gloria una pregunta, creo que la respondió Alberto. Creo que tiene que ver con la obligatoriedad. O sea, lo que la profesora preguntaba era que qué sucede en el caso de Venezuela si una empresa no cumple con estas normas. Recordemos, y ahí pasa algo muy específico, y es que las normas son voluntarias, no son obligatorias. Entonces, ya con ese principio básico y fundamental, sucede que, bueno, no hay ninguna consecuencia en el caso Venezuela. La consecuencia puede venir si hay una comercialización que involucra
necesariamente la actualización de esa norma. Si esa norma no está, digamos, actualizada y homologada perfectamente como se quiere para, por ejemplo, yo quiero vender ron en Alemania y entonces resulta que me piden la 22.000 que tiene que ver capaz con alimentos y resulta que yo no tengo esa norma, pues ya no puedo venderlo y ya eso es punto, ¿no? Igual la 9001, si no tengo sistema de gestión de calidad, porque muchas empresas, indistintamente que sea el área tecnológica, el área de medicina, o sea, de donde pertenezca, ya solicita como base la referencia de la ISO 9001-2015, que por cierto la Universidad Católica tiene la certificación de la última versión del año 2015, ¿ok? Entonces, en principio creo que es eso. Aquí tengo a Eri, ya va, que tiene otra pregunta. ¿Cuál creen que es el mayor reto y beneficio de aplicar Big Data, automatización de actividades a través de robots, realidad aumentada o simulación, ciberseguridad, ramas de alimentos, salud? Bueno, la verdad es que todo cambio, siempre, voy a aprovechar para responder, todo cambio va a generar siempre alguna reacción en el mercado, ¿no? Eso en principio. Creo que definitivamente no es que es deshumanización, sino que puede ser, incluso si no lo piensa en este momento, si muchos de los procesos que están lamentados, o sea, no digo lamentablemente, sino manejados por nosotros que somos seres biológicos, tuviese por un robot, ellos no les afecta la pandemia. Y colocándote en la cabeza, digamos, de un accionista, un inversionista o un dueño de empresa, eso le conviene mucho más. Entonces, como te digo, quizás nosotros, seres humanos, tenemos que verificar, tenemos que revisar los procesos, tenemos que ejecutar, tenemos que desarrollar software, aplicativos, en fin, pero hay algunas carreras que van a tener que ser más interdisciplinarias, que van a tener que engranarse pues mucho más al tema tecnológico, porque ya su demanda no va a ser netamente como la conocíamos hace 40 o 50 años por un tema de, bueno, de contexto y de realidad planeta, ¿no? Eso es una realidad. No sé si quiere, en este caso, complementar a alguien más. Eri fue el que me colocó esto. Ajá. Sí, a mí me Chaflady, ajá, gustaría complementar. adelante, Bueno, Chaflady. como yo les mostraba la parte de los robots en el área médica, pues podemos hacer maniobras que no son muy comunes. Por ejemplo, intubar a un neonato es algo no común y que le puede generar un daño. Entonces, si el médico, el neonatólogo, tiene el entrenamiento con este robot, pues a la hora que esté frente a un bebé de carne y hueso, pues no le va a hacer daño, porque ya ha practicado miles de veces y se ha podido equivocar. Lo mejor es eso, que se puede equivocar y no pasa nada, no se ve comprometida la integridad del bebé. En el caso también de los entrenamientos, laboratorio clínico, el hecho de que tengamos la oportunidad de entregarle al paciente el resultado en su correo electrónico, que el paciente, si tiene una movilidad reducida, no tenga que desplazarse para ir por un resultado, pues ahí hay otro beneficio. Tenemos el beneficio del impacto ambiental, porque no estamos utilizando papel, no estamos utilizando placas que puedan generar contaminación ambiental. Y tenemos que las historias médicas, pues el médico la puede tener a un solo clic. Entonces tiene un clic y ya tiene la historia del paciente, no es necesario como antes, que tenga sus carpetas en papel y revise, se traspapele, haya de repente una pérdida de información involuntaria o voluntaria, pero entonces aquí viene la parte de ciberseguridad, que es la que nos decía el profesor Luis, que es muy importante. Y bueno, también que podemos hacer procedimientos médicos en situaciones que antiguamente no se podía hacer y procedimientos que sean poco invasivos, que no sometan al paciente, por ejemplo, a alguna anestesia, como les estaba mostrando con la cápsula endoscópica. Entonces, este avance, digamos, a medida molecular, a medida de tener la robótica, pues en el área de la salud está generando avances y ayuda para quien se está entrenando y también para el paciente. No lo expone sin necesidad a algo que no lo debería exponer. Esto Profesor Ramírez, no se Ah, que escucha. disculpe. Aquí tenemos a Luisa Texeria que está colocando es que hay empresas que no están certificadas bajo la 9001 o no están acreditadas con la 17025 con respecto a otras que sí lo están y estarían en ventaja en todos los aspectos con respecto a lo que están certificadas, acreditadas. Sí, bueno, están preparadas para poder competir y las otras definitivamente no. Creo que el tema de calidad versa mucho en normas porque al final, bueno, es una regulación y es digamos, un consenso que se ha hecho a nivel mundial para esa norma. Los países
que no desarrollan normas lo que hacen es tropicalizarlas o adaptarlas a sus propios países. Pero es una tendencia mundial y también obedece un tema de marcos de, digamos, internacionales. O sea, el caso de Venezuela, que perteneció por mucho tiempo a Mercosur, puede tener sus propias normas, la Unión Europea sus propias normas, igual el caso de Canadá, México, Estados Unidos, en fin, y así el tema de Asia. O sea, lo cierto es que eso, bueno, es también, o sea, lo que quiero decir con esto de la calidad es que pues sí, mejorar el proceso, pues sí, mucha técnica, pues sí, mucha industria, pero también hay mucha regulación. Eso también hace parte de lo que se estudia dentro de los estudios de posgrado de la maestría como tal. Está Luisa, las empresas que no cumplen con los requisitos de estas normas que se reflejan en sus auditorías están en desventaja, sí. Recordemos que, bueno, y también es un tema, a veces, en ocasiones, las normas son un tema de comercial, o sea, si realmente conviene comercialmente a la empresa, lo hace. En ocasiones no tiene sistema de gestión de calidad certificado porque no es conveniente, porque no lo necesita. Por ejemplo, Estados Unidos usa mucho ANSI y al final ellos no usan mucho ISO, solo que el producto lo vayan a comercializar en un país que sí necesite ISO. Entonces allí se mete en todo ese tema de los procesos o los define según las consideraciones, los aspectos que estaba precisamente mencionando en este caso Alberto, el apartado 4, el apartado 10 de la norma 9001. Ajá. Aquí, ok, ya. Si hay alguna otra pregunta, consideración que quieran hacer, con mucho gusto, bienvenidos. Ya creo que estamos sobre la hora. Y bueno, primero darle las gracias, o sea, seguidamente a todos los que han participado, a Chaflady, a Alberto, a la profesora Ivette, y a todos los que están acá asistentes. Disculpen lo malo, que siempre hay cosas malas, que se escapa, que capaz no, en fin, pero bueno, se hace el máximo esfuerzo y ese máximo esfuerzo de una otra manera creo que se está tratando de plasmar acá, ¿ok? Entonces, agradecidos por su asistencia. Si no hay otra pregunta o consideración, lo que vamos a hacer es que, bueno, cerramos acá, ¿ok? Muchas gracias. Por acá, bueno, hay algunos que les han felicitado, así que hay muchos estudiantes acá en la maestría. Muchas gracias por toda la información. Nos dice Eri, Nercy, bueno, increíble la tecnología, cómo avanza. Esto nos dijo cuando estabas pasando los videos de los neonatos, etcétera. Y acá, bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel, también. Ok. Voy a dejar.